comentábamos durante la semana pasada, fue prácticamente un tema de debate, no sé si nacional, pero por lo menos metropolitano y en los principales diarios, el artículo del Economist, donde hablaba de los costos políticos que había traído ya la implementación del Transantiago. No es la primera nota del Economist, es sobre el sistema de transporte para la región metropolitana, pero una de las personas que figuraban citadas en el artículo, que estaba bastante bueno, hay que decirlo, era un profesor cuya opinión nos interesó conocer más en detalle, más allá de lo que publica la revista británica. El ingeniero de transporte senior Darío Hidalgo está al teléfono de lo que queda del día desde Bogotá, entiendo, Darío, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. No, hablo desde Washington. Desde Washington, toda la razón. Darío, primero que todo, ¿cómo se ve esta política pública que es Transantiago acá en nuestro país? ¿Cómo se ve desde el extranjero? ¿Por qué a The Economist, por ejemplo, que ha escrito varios artículos sobre este tema, le interesa tanto la implantación de una política pública como ha sido Transantiago acá en Chile? Porque es tal vez el proyecto más ambicioso de transporte público que se ha enfrentado en el mundo en términos de países en desarrollo. Simplemente, nada de cosas, o sea, no hay duda de que es lo más ambicioso que se ha hecho, digamos. Sí, ambicioso en el sentido de hacer un cambio tan importante en la vida de tantas personas en un solo día. Darío Hidalgo, y yo entiendo que usted asesoró en una primera etapa al Transantiago y que ahora ha estado estudiando los sistemas, no solo el chileno, sino además está estudiando muchos sistemas de transporte en distintos países del mundo con fondos del Banco Mundial. Cuando usted dice esto se intentó aquí por primera vez en estos términos ambiciosos y estas características, ¿usted a esta altura tiene alguna explicación de por qué se intentó de esta manera implementar un sistema tan complejo en Chile? ¿Y de cuáles son las lecciones que eso deja? Sí, el entendimiento es que los sistemas de transporte son sistemas que operan para toda la ciudad en su conjunto. Y tal vez ese mismo entendimiento por parte de los planificadores chilenos los llevó a buscar un mecanismo que hiciera la optimización, es decir, el mejoramiento en todos los aspectos en un solo intento. Pero esto es algo extremadamente complejo porque, como estábamos diciendo, implica el cambio de las costumbres y de la manera de moverse de millones de personas en un solo envión, como fue denominado en el Big Bang. Y en ese sentido, pasado un año de aquello, ¿cómo es mirado desde fuera esto? ¿Como un gigantesco error? ¿Como un experimento? ¿Como un plan demasiado ambicioso, más allá de los límites humanos? ¿Cómo puede ser descrito desde fuera? ¿Cómo lo ve usted desde fuera? ¿Cómo lo ven sus colegas ingenieros en transporte en el exterior? Bueno, lo que aprendemos de él es que este tipo de aproximaciones de gran escala son demasiado difíciles de manejar, incluso con la mejor ingeniería, los mejores planificadores, tiene demasiados detalles, demasiados elementos que lo hacen algo inmanejable. Es necesario llegar con información a demasiadas personas al mismo tiempo. Es necesario que todos los elementos de los sistemas de recaudo, los sistemas de control, los buses, los operadores, los conductores, todo la cadena que implica prestar el servicio de transporte público esté lista en una sola oportunidad. Y tal vez lo más importante es que estas operaciones de alta capacidad tienen que hacerse no solo con buenos buses, buena tecnología, sino también con algo que faltó en Transantiago y es infraestructura adecuada de prioridad al transporte público. Darío Hidalgo, ¿y usted se explica por qué en un país como Chile se ocurrió que todo eso que usted está contando era posible? Pues creemos que desde fuera, mirándolo desde fuera, es algo que los chilenos tienen en sí mismos, que aspiran a grandes cosas, buscan grandes cosas, tienen excelentes profesionales y tal vez esa misma aspiración y esa misma capacidad técnica los llevó a pensar un poco más allá de lo que normalmente se hace y se viene trabajando en muchas otras partes, que son procesos graduales. O sea, se sobredimensionó la capacidad de nosotros. Sí, creo que esa es una manera de decirlo, aunque todavía está en debate, no es algo que tenga una respuesta definitiva, porque una operación de este tamaño, mejor planificada y llevada con más cuidado, podía haber tenido el éxito que desafortunadamente no ha tenido hasta ahora el Transantiago, pero que en otras partes, en sistemas graduales, se ve como más
más efectivo. Darío Hidalgo, ¿qué lecciones, aparte de esta que usted ya nos precisa, ¿no?, que es de todo lo que se necesita para hacer un cambio así y que aún así este cambio tiene que ser gradual, qué lecciones cree que deja el Transantiago chileno? Pues nos deja a todos, la comunidad que trabaja en transporte público en países en desarrollo, grandes lecciones sobre la importancia de tener en cuenta la calidad del servicio como premisa de trabajo y no solamente los elementos económicos. Algo que prevaleció en la planeación de Transantiago fue la minimización de costos, la menor flota posible, los menores kilómetros posibles, y eso trae ventajas desde muchos puntos de vista, pero trajo desventajas graves para los santiaguinos que tuvieron que, a partir de la implantación del sistema, caminar más, esperar más, ir más apretados, hacer más transbordos, y esos elementos de calidad de servicio tal vez no se les dio la importancia que debió dársela desde el origen del sistema. Y en ese mismo sentido, Darío, cuando los planificadores hacen predominar las variables económicas por sobre las variables de calidad de servicio, como usted lo plantea, ¿los planificadores estaban conscientes de lo que estaban haciendo? Es decir, ¿estaban conscientes de que la gente iba a tener que caminar más, esperar más y todo eso que usted ha escrito? No era tan claro para las personas que estaban a cargo de la planeación del sistema. Confiaron mucho en los modelos matemáticos y no tanto en los criterios prácticos de implantación. Respecto a la infraestructura, Darío Hidalgo, hay ahí también algo importante que aprender, ¿no? Porque vimos los buses troncales, vimos los buses orugas, pero por sí mismos no son suficientes, ¿no? Sí, la experiencia de muchas otras partes como Bogotá, Ciudad de México, Guayaquil, Quito, Curitiba, incluso Sao Paulo, para mencionar ciudades en América Latina, muestra que para operaciones de alta capacidad como las que se necesitan en varios corredores de Santiago, se necesitan los carriles exclusivos, totalmente exclusivos, no carriles que se puedan invadir como puede suceder en algunas partes de Santiago, estaciones de verdad donde la gente pague antes de entrar a los buses, no dentro de los buses, terminales que permitan el paso fácil del metro a los buses y entre los buses alimentadores y los buses troncales, y un sistema centralizado de control, no un sistema desagregado, sino que todo esté bajo el mismo cerebro, bajo la misma unidad. Es algo que aprendimos de manera negativa con grandes dificultades para los habitantes de Santiago. Naturalmente. Darío Hidalgo, y ya puesto este escenario, así como fue tan malo, digamos, tratar de instalarlo de un envión, de un Big Bang, como usted dice, ¿es posible hacer la mejora a través de pasos, gradualmente, como se está intentando? Sí. ¿Es posible, pero en cuánto tiempo? ¿En mucho tiempo? ¿En mediano tiempo?